Bajo los árboles, en los sitios donde no había lechos ni estaban las bolsas negras de los semilleros de café, fueron sembradas plantas de hojas anchas y jugosas, parecidas a la malanga. Al final de la hilera de pomarrosos, cerca del barranco, una veranera se había enredado sobre las ramas nudosas de un pino viejo, cubriéndolo, y ahora sus flores caían desde 20 metros de altura sobre el cafetal en una maciza catarata roja. En el tronco del pino había una colmena de abejas, variedad sin aguijón, pequeñas, que se enredan en el pelo de la gente y dejan un olor a miel, que cuando había sol entraban y salían de la masa florecida como polvo cuando le da la luz. Bueno, pocas veces, de hecho creo que nunca había leído un libro que se centrara tanto en la naturaleza que rodea las acciones como en Los Caballitos del Diablo de Tomás González. Este es un libro que me pareció súper interesantísimo en el sentido en el que pone el foco de la atención en describir paisajes que son muy propios de, digamos, de la naturaleza colombiana del interior. Se parece mucho todo lo que es la región andina, ¿no? De Colombia, que por aquí se las dejo. Eh, y nada, me pareció un libro muy bueno, es literatura colombiana contemporánea, Tomás González, es un libro que definitivamente se los recomiendo mucho y nada, voy a hablar un poco sobre las cosas que me gustaron del libro, pues como siempre. Bueno, este libro tiene dos historias que confluyen en un solo personaje, el personaje principal que además no tiene nombre, y es la primera de cómo él empieza a construir una finca en la que va a vivir sus años de retiro y la otra se enfoca en describir la relación familiar que él tiene con sus hermanos y su madre y de cómo se va deteriorando. Entonces, básicamente estas son las dos historias que confluyen en este libro, que esas dos historias toman caminos diferentes, pero me parece que es un libro maravilloso por cómo está escrito y por cómo se desarrollan los hechos, empezando porque el narrador es un narrador muy contemporáneo, ¿no? Que donde el narrador no pone la atención en cada pequeño detalle y no nos va dando pistas y no hace transiciones, digamos, explícitas, sino que es un libro que está dividido en muchos capítulos cortos y los capítulos van cambiando el foco de la atención en diferentes aspectos. Algo muy cinematográfico podríamos decir, en el sentido en el que en un capítulo estamos hablando de la historia de la finca y en el segundo capítulo, sin ninguna transición ni nada, es una charla entre el hermano del personaje principal y la mamá, o entre sus tías, y luego vuelven a la historia principal sin transiciones, sino como si fueran escenas, como si fueran clips o cortos. ¿Cómo es que se llama eso? Tomas, como si fuesen tomas de cine. Entonces, esa es básicamente la estructura narrativa y pues voy a desarrollar el por qué me gustaron estas dos historias y en general la totalidad del libro me pareció maravilloso. El tapiz de helechos, rosas y colibríes fue colgado en la pared, detrás del inodoro. El cafeto del baño había crecido mucho y sus ramas llegaban casi hasta el tapiz. En las paredes, a izquierda y derecha del inodoro, había estribos de cobre y santos coloniales, y otra pared estaba ocupada por un enorme mapa de la tierra, abierta y extendida como un cuero de toro. Al aire, empotrado en un nicho de la pared enfrente al mural, había un niño de bronce gordo y desnudo, en actitud de orinar sobre las piernas. Estaba rodeado por orquídeas de flores que parecían vulvas, flores que parecían calaveras y otras flores anaranjadas y negras que a la tía le producían asfixia. Entonces ven cómo a medida que va avanzando el libro, también la finca va creciendo y el narrador pone la atención en cada cosa que van añadiendo. Entonces añaden un cafetal, entonces el narrador dice y pusieron un cafetal, luego añaden un árbol de pomarrosos, luego añaden un árbol de guayabas, un árbol de guanábanas, un árbol de naranjas, flores, un arbusto de flores naranjas, un arbusto de flores rojas, luego compran una estatua de un sapo, luego crean un estanque donde meten peces y sapos, luego aparecen ratas, luego compran conejos, luego ponen un árbol con
con un panal de abejas, luego ponen un arbusto de rosas para cercar la finca, en tanto que las rosas tienen ramas espinosas. Luego hacen una casa, luego empiezan a cosechar las frutas que tienen de los árboles y empiezan a hacer conservas o empiezan a hacer paqueticos de café, la esposa empieza a pintar murales, compran gatos y entonces a medida que avanza, porque eso no pasa solo en un capítulo, sino que pasa a través del libro, la finca se va convirtiendo en un paraíso terrenal, pero es un paraíso que no se ve lejano, en tanto que cada una de las cosas que el man describe son cosas que están aquí en Colombia, en el interior, y de pronto también me gustó muchísimo porque la gran parte de árboles y de arbustos y todas las cosas que el man va poniendo en la finca son cosas que yo conozco y que he experimentado y vivido en un año que viví no en Bogotá, en la urbe, sino que viví en un pueblo muchísimo más rural que se llama Chaguaní. Y entonces allá habían guanábanas y papayas y guayabas y mangos y naranjas y sapos y libélulas. Entonces es como describir tan bien, tan maravillosamente nuestra naturaleza, nuestra fauna y nuestra flora, que digo como wow, maravilloso el narrador que tiene este libro y maravilloso el objetivo que tiene, que es describir nuestra propia naturaleza. Maravilloso, me pareció un libro maravilloso en ese sentido. Luego, paralelo a esto, o sea, los capítulos, como les digo, van describiendo el crecimiento de su finca, pero también a la vez van describiendo cómo avanzan las relaciones que él tiene con su familia. Entonces, él es una persona que heredó una empresa y un gran capital de su padre, pero tiene varios hermanos a los que les tocó dividirse la herencia. Entonces, él empieza a hacer negocios con sus hermanos, pero esos negocios empiezan a ir mal y sus relaciones familiares, sus lazos hermanales empiezan a deteriorarse muchísimo. Entonces empieza a pelearse con sus hermanos y sus hermanos van en declive porque empiezan a volverse adictos al alcohol, empiezan a verse enredados en cosas, podría decirse, ilegales, en tratos malos, tanto así que terminan muy mal, o sea, empiezan a ir a bancarrota, incluso los terminan matando, mientras, o sea, la historia de su familia va en decremento, mientras que la de él va avanzando. Entonces ellos empiezan a parchar y dicen, ay, claro, yo estoy en bancarrota y usted sí se está haciendo severo paraíso allá arriba en la montaña. Entonces empiezan a tenerle raye y empiezan a echarle la culpa a él de ese decrecimiento y lo culpan de robarse el dinero, de robarse las ganancias de la empresa y de la bancarrota en la que ellos están. Es culpa de él, según ellos. Pero lo que me parece muy curioso es que el narrador nunca dice eso. El narrador nunca dice si efectivamente nuestro personaje principal se robó la plata. No, nunca lo dicen, sino es solamente el narrador solo bota la percepción que tienen sus hermanos y sus hermanos le tienen la de raye porque ellos van en decremento y él en avanzada. Pero nunca sabemos si efectivamente él se robó el dinero. No sabemos de eso nunca. La única pista que nos dan es que el tipo tiene una úlcera muy hijo de puta, o sea, que lo malviaja siempre y lo hace vomitar y todo lo que come lo devuelve y le dan tremendos espasmos y mucha gente dice hay como una suerte de, no sé, de ideología o de concepción que dice que el estómago es el segundo corazón o el segundo cerebro y todo lo paila que uno haga se va a ir al estómago. Entonces cuando yo leía este libro me quedó una pregunta y es como, ¿será que el man efectivamente los robó y por eso, por la culpa que tiene al robarlos es que le duele tanto el estómago? O simplemente le duele el estómago y ya, y el man no hizo nada, y simplemente le tienen envidia a sus hermanos porque él sí supo cómo administrar las lucas que le estaban llegando de la herencia y se creó tremendo paraíso, y como a ellos les fue re mal, entonces se empiezan a echarle la culpa a él, y él no tiene absolutamente nada de culpa. No lo sé porque el narrador nunca lo deja
explícito, no, nunca nos lo explica. Pero entonces algo que me parece muy interesante en el libro es cómo desde que inicia el libro empieza a avanzar y las dos historias van en un rumbo diferente. La historia de la finca empieza en la nada, él ni siquiera tiene una finca, no tiene absolutamente nada, y empieza el crecimiento de la finca hasta que se convierte en un paraíso del hijo de puta. Mientras que su relación familiar empieza en lo alto, empieza chimba, todos se hablan bien y empieza a decrecer, a ir en picada, empieza a ir en picada. Entonces es muy interesante cómo una va para arriba y una va para abajo a medida que avanza el libro. En los apuntes que hice, porque a mí me gusta apuntar sobre lo que leo, hice este diagrama, no sé si lo puedan ver ahí. Bueno, no sé si se enfoque. En donde lo morado es la relación familiar y va en picada, y lo azul es la construcción de la finca que va en avance mientras el libro sigue esa linealidad. Esa estructura del libro me pareció maravillosa. Maravillosamente porque el man nos va contando las dos cosas al tiempo y se van entrelazando y se van alejando después de que se entrelazan. Un libro maravillosamente escrito. Quizá no sea tan fácil de leer en el sentido en el que, como les dije, el narrador no nos da las transiciones, sino nos dice ahora estamos aquí y ahora estamos en este otro lado y ahora estamos aquí. No nos dice eso, sino que va poniendo tomas de las escenas donde quiere poner la atención. Entonces en ese sentido de pronto al principio puede ser un poco difícil cogerle el hilo, pero una vez se lo cogen y no se malviajan con las descripciones, uf, un libro maravilloso, sobre todo en la construcción de la finca, me pareció maravilloso, y esa relación desde su familia con él también me pareció muy loca porque el narrador nunca termina diciéndonos qué fue lo que pasó realmente, nunca nos lo dice. Yo personalmente creo que, pues teniendo en cuenta que el narrador nunca nos dice nada, que de pronto los hermanos están rayados con él por lo que les dije, por lo que el man sí supo administrar las cosas y se creó un paraíso maravilloso que tienen que leerlo para ver la calidad de finca que tiene, y solo están rayados porque los manes se mal viajaron y se pusieron a tomar y no supieron hacer las cosas bien. Eso es lo que me gusta del libro, esas dos historias me parecen maravillosas, en serio tienen que leerlo, tiene unas descripciones muy muy maquias. No dejó que siguiera subiendo sola en el carro por las noches después de que fueron encontrados otros 3 muertos al borde de la carretera, jóvenes como Rosenberg, atados por la espalda con alambres y cada uno con un solo tiro en la nuca. Otra razón era que en la oficina uno tras otro empezaron a aparecer los problemas. Ahora, dentro de eso también está la crítica a la ciudad que apareció en la primera parte del video. Y también tiene la crítica a la violencia, porque cuando inicia la historia y cuando él empieza a construir la finca, todo es muy tranquilo y ellos pueden ir a pasear y no pasa nada. Y a medida que va avanzando la historia y a medida que va pasando él y a medida que va construyendo él su finca, la ciudad y los alrededores empiezan a hacerse súper, súper, súper peligrosos y empiezan a haber muertos y empiezan a matar a los vecinos y ellos van subiendo, o sea, cuando bajan a la ciudad y suben empiezan a haber muertos por ahí, amarrados con alambre, disparados, cercenados, como, como la violencia que pasa en Colombia, pero entonces me parece chimba que también entra en una transición, no entra de una, sino a medida que va avanzando la historia, empieza también a avanzar esa violencia, tanto así que al final él tiene que cercar la finca ya no solamente con rosales, sino con muros de concreto grandes, y él ya se encierra por completo porque no quiere saber de que la familia le eche la culpa de que a la familia le vaya mal y quiere protegerse de la violencia que lo rodea. Entonces se ensimisman ahí con su esposa y ya no vuelven a salir. Pero entonces en este libro me parece que tiene muchas cosas de lo que representa y de lo que es Colombia. Tiene lo maravilloso que es su fauna y su flora, la violencia que hay, la envidia y los chismes y el odio y resentimiento que puede haber entre incluso mismos familiares, que es algo que pasa mucho aquí en Colombia, y
también los personajes, como los hijos, por ejemplo, del man son gente pila también, entonces es como aquí hay de todo, hay gente paila, hay gente chimba, hay gente que piensa resto, hay gente inteligente, inmerso en este mundo de naturaleza y de violencia. Entonces creo que este libro, sin ser muy pretencioso y sin hacerlo tan explícito, encierra muchas cosas de lo que es Colombia y me pareció algo absurdamente maravilloso. Ojalá lo puedan leer, aparte es literatura colombiana y es literatura colombiana contemporánea, pero que es muy, muy, muy valiosa, súper, súper valiosa, se los recomiendo en demasía. Y bueno, ya, creo que esas son las cosas que me gustaron del libro. Es un libro súper corto, tiene 163 páginas y ya se los recomiendo un montón una vez más. Como les dije, la descripción de la naturaleza es maravillosa y cómo las dos historias se entrecruzan. Nada, un libro muy muy bueno, súper recomendado si quieren leer colombianos actuales. Creo que este es excelente. Yo no sé mucho de literatura colombiana contemporánea, pero estoy en ese proceso de aprendizaje y me encontré con esta maravilla. Y nada, muchas gracias por ver los videos. Una vez más, si les gustó, le dan me gusta. También si les gustó, se suscriben. Y pues sería muy, muy genial si pueden compartir alguno de mis videos con sus amigos o como quieran. Me ayudarían resto. Y nada, severo. Una vez más, muchas gracias y la buena.